hacemos obstáculo para honrar a Dios, servir a Dios, buscar a Dios, escuche bien esto, hay demanda. Hay demanda, es decir, estamos demandando sinceramente de Dios. Y el Espíritu Santo, Él responde a las demandas. Él responde a las demandas. Y causa eso que uno va a ministrar en un lugar y pues cuando hay demanda, eso lo pone a uno a dar carreras. Porque el Espíritu Santo, algo así como que el Espíritu Santo le dijera a uno como predicador: mira, hay demanda, ¿qué vas a hacer? Tienes que honrarlo. Y hermano, pues espero que tengan donde copiar. Me encantaría que pudieran copiar o grabar o tener lo que vamos a compartir. No es una prédica como la de un domingo en la mañana, no es una prédica como la de un miércoles en la noche. Es obviamente un estudio más profundo. Lo vamos a mezclar con una enseñanza que estamos compartiendo, pero sí quiero que sea más profundo. Sí deseo que todo el que le sirve a Dios aproveche lo que va a recibir. Esto me hace pensar en Ezequiel 47, ese no es el tema, pero me hace pensar en Ezequiel 47 cuando dice que el Señor hizo pasar a su siervo 1000 codos, porque el agua le llegaba hasta los tobillos, y luego le tocó recorrer 1000 codos más y le llegaba entonces a la rodilla. Luego tuvo que recorrer 1000 codos más y ya era hasta los hombros, y después de allí pues el agua lo dominaba, flotaba. Y pues eso quiere el Señor, eso el Señor quiere pues que nosotros querramos más del río de su Espíritu Santo. Y por supuesto que corresponde recorrer esos 1000 codos. Esos 1000 codos o 500 metros representa el hecho de que corresponde actuar. Hoy les tocó recorrer 1000 codos bajo el agua. Y de eso se trata de la actitud de acción, de poner de mi parte, de buscar de Dios y entonces no conformarme. Bien dice esta canción: no me quiero conformar, he probado y quiero más, yo quiero enamorarme más de ti. Yo la canto así, hermano, sin melodía. Y le digo una cosa, en vez de sonarme una balada pop, me suena así como que algo así brasileño. No recuerdo qué nombre tiene, que no es una samba, bossa nova. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Y pues, pero el punto es, quiero más de ti. El punto es, quiero cruzar esos 1000 codos, para que esa bendición no me llegue nada más a los tobillos. Yo quiero a la rodilla, que dicen los cantantes todos argentinos. Y luego ya no me es suficiente a las rodillas, la revelación, la presencia. Ahora quiero hasta los hombros. Pero hasta los hombros no es que aquí me instalo, que llueve, que me caiga la unción. No, ahí no dice que me caiga la unción. Tengo que rodar 1000 codos más. Ese 1000 codos más representa proceso, representa mi disposición a dejarme enseñar, dejarme corregir, dejarme guiar, dar los pasos necesarios, seguir adelante. Eso mismo es la parte que nos corresponde hacer, lo humano, lo natural, para que Él haga lo sobrenatural. Y pues en eso estamos. Claro, se van a dar cuenta que cuando estoy en una reunión como esta, sé que hay demanda. Y generalmente en reuniones así como esta, donde hay gente que se esforzó por llegar, por estar, Dios me permite enseñar cosas nuevas. Mi esposa lo sabe.
cosas nuevas, que Dios me da cosas nuevas para anotarlas para mí, para mis materiales, para mis libros. Yo quiero combinar acá dos aspectos muy importantes. El primer aspecto es acerca de nuestra relación con el Señor, que siempre va creciendo, que siempre es progresiva, creciendo y hacia adelante. Y lo otro es que quiero cerrar con un nivel maravilloso de intimidad con el Señor, que lo vivió Moisés con aquella roca y la hendidura tipo de Cristo, que luego nosotros, para tener ese nivel de revelación, necesitamos estar en la roca que es Cristo y aferrados a la hendidura de su costado, que es su obra en la cruz. Porque la revelación del Señor, el poder del Señor, la unción del Señor, solo nos es manifiesto abrazados de Jesús. Y encontraremos un contraste entre Moisés y Juan, el evangelista, el muchacho que siguió a Jesús y que luego de verle andando con él, luego de verle transfigurado en aquel monte, luego de verle sangrando gotas de sangre en el Getsemaní, luego de verle en una cruz, le vio resucitado, le vio en el aposento alto, pudo abrazarle, pudo comer con él, luego le vio en la ascensión allá en Hechos capítulo 1, y me imagino que después de allí no le vio nunca más. Le volvió a ver cuando Juan ya no era un muchacho de 15, 16 años. Le volvió a ver cuando ahora Juan es un apóstol, el último que quedaba vivo de los apóstoles. Ya todos habían muerto, ya esa generación había pasado. Y Juan, que en los tiempos de Cristo era un muchacho de unos 15 o 16 años, ahora es un anciano de 90 años, desterrado en la isla de Patmos, por ser el apóstol, el pilar que sostenía la fe cristiana, el único que quedaba, el último de los primeros apóstoles. Había, por supuesto, un legado, pero estamos hablando del último de esa generación de apóstoles, de esos testigos presenciales de Jesús. Nerón quiso matarlo y a la vez regresarlo en público. La historia cristiana nos relata que lo colocan en una pipa de aceite hirviendo. El plan era asesinarlo en medio de la gente y avergonzarlo y pisotear el cristianismo, porque el cristianismo enseñaba a adorar a un solo Dios. Eso al César y sus chutis les daba mucha rabia, porque el César, él se vendía como un Dios al cual la gente tenía que adorar. Entonces los únicos que no adoraban al César eran los cristianos, eran unos rebeldes, y ellos pensaban que la única manera de acabar con la fe cristiana era acabando con su último pilar, con su último líder. Y pues ese aceite hirviendo traga al anciano, lo mete en esa pipa de aceite hirviendo. Ocurrió igual que Sadrach, Mesach y Abednego allá en el libro de Daniel. Juan saldría bien rojito por lo caliente del aceite, pero ni se quemó, ni se murió, ni rasgó la piel. Ante tal vergüenza, el rey Nerón pues acabó la fiesta y desterraron a Juan en la isla de Patmos, una isla de cal y yeso, de la cual la cultura romana hacía sus imágenes y sus accesorios, sus cosas. Lo desterraron en Patmos. Podría ser el fin de Juan. Tal vez pasaría sus últimos días en ese triste destierro de esclavos ignorados y aislados. Cuando nosotros pensamos que es el fin, Dios dice es el comienzo. Es cuando, fíjense, Juan no veía al Señor desde que lo vio subir en aquella nube resucitado, que se lo llevaba la nube al cielo.
No tenía Juan todavía 18 años de edad. Era el menor de los discípulos. Ahora está Juan con 90 años de edad. Busque Apocalipsis capítulo 1. Versículo 9. En su Biblia, en su celular, o acá, ahí lo tenemos en la pantalla. Y dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, que le está escribiendo a las 7 iglesias que estaban en Éfeso y en Turquía. Copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Estaba desterrado por esa razón. Seguimos leyendo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Me imagino que estaba en un tiempo de adoración. Él especifica en el día del Señor, tal vez porque era domingo y ellos celebraba no el sábado, sino el domingo por ser el día de la resurrección, o tal vez porque cuando se está refiriendo al día del Señor, como refiriéndose al día en que tuvo ese encuentro con el Señor. Dice que oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Eso era algo nuevo para él. ¿Qué decía? Yo soy el alfa y la omega, el principio o el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia o Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Luego dice: y me volví, claro, me volteó rápido porque eso le llamó la atención. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo. ¿Sabe? Él conocía al Señor. Él conocía la voz de Jesús, aún después que Jesús resucitó. Recuerda el caso cuando ya Jesús resucitado, una mañana Pedro dice: vamos de pesca. Y ellos lo siguieron y se fueron varios de ellos detrás de Pedro a pescar en el mar de Galilea. Y mientras pescaban, el Señor se les aparece a la orilla y les dice unas cosas con respecto a la pesca. El único que se dio cuenta que el que estaba allá en la orilla del Señor fue Juan. Juan dijo: hey, es el Señor. Y rápido Pedro se acomodó la ropa y se lanzó al agua para ir donde el Señor. Pero quien se dio cuenta, aunque estaba lejos, ninguno se dio cuenta que el que estaba allá del Señor, allá en la orilla, resucitado, y ya llevaba varios días compartiendo con él, es el Señor. Es decir, me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Esa voz él nunca la había escuchado. ¿Sabe por qué? Porque ya no era el Cristo que resucitó, ya no era el Cristo que ascendió. Una vez llegado allá a las alturas, después de la resurrección, la Biblia dice que Dios le dio nombre que es sobre todo nombre. Ahora ya no es el Cristo que murió, no es el Cristo que resucitó, no es el Cristo que ascendió, es ahora el Cristo glorificado. Y Juan, que le gustaba comer abrazado del Señor y recostado al costado del Señor, me imagino que aún después de resucitado se le acercaba al Señor y comían juntos. No sé si cuando Jesús, antes de montarse en la nube, ellos, especialmente Juan, le darían como que un último abrazo. Pero ese día la cosa era distinta. No solo no podía abrazarlo, sino que no lo podía ver de lejos. Era Cristo glorificado. Dice: me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi, primero él fue describiendo todo, vi 7 candeleros de oro que representan que Jesús es la perfecta luz del mundo, luz de la eternidad.
verdad, luz que alumbra a todo hombre. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Él no estaba seguro si era Cristo o no era Cristo. Era algo nuevo para él. Oye, estamos hablando del último apóstol, el que lo vio todo. Dice, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Él buscó la manera de describir esa blancura, ese reflejo. Sus ojos como llama de fuego. No podía distinguir los ojos que él miraba en la última cena, o los ojos que miró desde la cruz cuando le dijo el Señor: hijo, he ahí tu madre, padre, he ahí tu hijo. O esa última vez cuando Jesús se despedía montado en aquella nube ascendiendo, esos ojos ya no los podía ver. Era tanta la gloria y el fuego. Dice, refulgente, y sus pies semejante a bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su derecha, a su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda, que era el poder de su palabra, de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Óigame, para ver el sol en su fuerza no basta ni siquiera la careta de soldado, la cosa esa que se ponen para poder verlo, porque afecta la vista. Cuando le vi, ahí no dice pensé abrazarlo como siempre. Ahí no dice eso, pero me imagino, pensé abrazarlo como antes. Cuando le vi. Pero mira lo que dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas. Diciendo algo así como que tranquilo, no te vas a morir, es que no te puedes morir. Todavía tienes una tarea que hacer. No se acabó tu ministerio. Hermano, hermana, no se acabó tu tarea. Hay una cosecha que recoger en San Cristóbal. Hay una cosecha de gente, de matrimonios, de jóvenes, de niños, de familias que recoger en toda Venezuela. Jaime, ahora apenas es el inicio. Todo lo demás fue experiencia y crecimiento y práctica y entrenamiento. Ahorita que viene lo bueno. No temas. Mira lo que le dijo: yo soy el primero y el último y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hermano, hoy día en Venezuela, hoy día, el pueblo de Dios en Venezuela estamos listos para el siguiente nivel de revelación con Jesús. Porque cuando nuestras vidas son sacudidas, procesadas, quebrantadas, hermano, escuche bien, estamos listos. El desierto nos prepara, el quebranto, el proceso nos prepara para el siguiente nivel. Cuando recorro cada iglesia de Venezuela, incluyendo aquí en San Cristóbal, percibo en mi espíritu la vida que hay, la fuerza espiritual que hay, la pasión por Jesús, la vida espiritual que hay. Lo único que falta, hermano, es cosecha y recursos, pero eso lo tiene Dios ya listo. Pero hay pasión por buscar a Dios, por servir a Dios, por hacer la obra de Dios. Hay revelación, hay un corazón procesado. Y en base a esto, quiero enfatizar lo siguiente. Y aquí metemos retrocesos, metemos un brinco de más de 1000 años. Y nos vamos a Éxodo 33. Éxodo 33, versículo 15.
Dice, ahí está Moisés en el monte Sinaí. Moisés está listo para llevar al pueblo por todo el desierto, pero el pueblo es terriblemente rebelde. Hicieron enojar a Dios, pasaron muchas cosas. Moisés está preocupadísimo, está angustiado, porque Moisés sabe que Dios es poderoso y maravilloso, pero con ese pueblo está complicada la cosa para lograr la misión por su rebeldía e incredulidad. Dios podría tener la paciencia y la misericordia, pero Moisés ni la fuerza, ni la paciencia, ni la misericordia, como ser humano. Moisés, para lograr el objetivo, necesitaba revelación de Dios. Para superar sus angustias, crisis del desierto, necesitaba, aparte de creer, necesitaba revelación de la presencia de Dios. Moisés le dice a Dios: si tu presencia no va, yo no voy por ahí, no podré lograr, no lo voy a lograr. Entonces, no es que no había presencia de Dios, claro que la había. Era columna de fuego en la noche para espantar las bestias, los reptiles, las plagas, el frío, darle calorcito y darle iluminación. Y era columna de nube en el día para el calor del desierto, la sombra y la frescura. Tremendo. Agua de la roca, codornices para las proteínas, maná del cielo. Pero no era suficiente, porque el problema en Venezuela no es el avivamiento, no es el Espíritu Santo. El problema en Venezuela ni siquiera es la cosecha, porque la gente está quebrantada y necesita a Cristo. El problema en Venezuela es la religiosidad que hay que quebrar en los corazones del pueblo cristiano. ¡Ay, Dios mío! El problema es que muchos le ponemos límite al Espíritu Santo. Y ese era el problema que veía Moisés en los ancianos, los líderes y la nación. Él no sabía cómo solucionarlo. De hecho, él se dio cuenta que ni siquiera él podía resolverlo. Hasta que vivió una experiencia. Una experiencia de revelación. Digan conmigo, revelación. Digan conmigo, revelación. Pero ¿revelación de qué? Revelación de Jesús. Revelación de Cristo. Cuando tenemos revelación de Cristo en nuestro espíritu, en nuestro corazón, cuando tenemos revelación y crecemos en revelación en nuestro corazón acerca de la cruz de Jesús, somos antiofensa. La ofensa no te mata, la decepción no te mata, las heridas no te acaban. Eres duro de ofender, duro de matar o duro de acabar cuando hay revelación de la cruz en tu corazón. Sufrimos, ¿sí? Lloramos, desmayamos, nos duele, nos trasnochamos, nos angustiamos, pero seguimos siendo duros de estancar y duros de acabar. ¿Por qué? La revelación es algo vivo dentro de nuestro espíritu. Y eso fue lo que finalmente Dios tuvo que ministrarle a Moisés. Revelación. Ahora, ¿revelación de qué? Te tengo noticia. Revelación de Jesucristo, del Cristo que vendría. En el caso de Moisés, del Cristo que vendría. En el caso tuyo y mío, del Cristo que vino, del Cristo que vive y del Cristo poderoso glorificado que está con nosotros. Vamos a eso. Leemos entonces Éxodo 33, versículo 15. Y Moisés le responde al Señor: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Déjanos aquí en este desierto. Seguimos leyendo. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos? Yo
yo y tu pueblo. Ahí la gramática está bien, no, porque uno dice, no, que tiene que ser tu pueblo y yo. No, aquí en este caso es yo y tu pueblo. Así como cuando Josué dijo, mi casa, en la canción dice mi casa y yo, pero la escritura dice yo y mi casa. ¿Sabe por qué? Porque primero es el sacerdote de la casa buscando a Dios. Yo serviré a Dios, mi casa servirá a Dios. Entonces aquí Moisés dice yo y tu pueblo, porque primero soy yo y luego el pueblo. Primero se supone que yo te conozco, camino contigo, crezco contigo, para que luego el pueblo crezca. Y dice yo y tu pueblo. Luego dice, sino que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de esta tierra. Seguimos leyendo. Jehová le dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Es decir, te conozco. Te conozco está hablando de intimidad. Ese te conozco está hablando de amistad. Hermano, hermana que estás aquí, Dios te conoce. No eres un nombre más, no eres un número más en la lista. Eres una persona a la cual Dios conoce y le dio el Espíritu Santo para que tengas día y noche en tu cuarto, en tu cama, en tu andar, comunión con Él, y le hables a Él, y le adores a Él y esperes en Él. Entonces, seguimos leyendo. Él entonces dijo, es decir, Moisés le dice a Dios, te ruego que me muestres tu gloria. Muéstrame tu gloria. Le respondió, Dios le responde. Ahí quien se le está revelando a Moisés y le dice, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Cuando hablamos de Jehová, obvio, no estamos hablando de una religión, estamos hablando de Yahweh, ya con las consonantes y con las vocales puestas por los griegos, las consonantes J, H, W, mientras que los griegos, el acento agita, los hebreos griegos le colocaron las vocales. Y por eso se dice Jehová, lo mismo, quiere decir yo soy. Y cuando habla de yo soy, se refiere a yo soy el Padre y se refiere al Hijo, y el Hijo puede decir yo soy y el Espíritu Santo puede decir yo soy. Y cuando habla de en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en el original habla de Elohim, y en Elohim quiere decir el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso en la cruz dijo Jesús, Elohim, Elohim, lama sabachthani, ¿por qué me has desamparado? Y no solo está hablando con el Padre, también está hablando con el Espíritu Santo. Y cuando lo fueron a buscar con Judas y toda la gente, y venimos a buscar, entonces él se aparece y le dice yo soy. Y ese yo soy, ese es el mismo yo soy original de Yahweh. Por eso fue que con todos cayeron al suelo, hasta los soldados cayeron al suelo con ese yo soy. Entonces él le está diciendo, en el nombre de Jehová delante de ti, tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. ¿Por qué el Señor está diciendo eso? Porque está por revelarse a Moisés, y nadie viviría una experiencia como esa. Por lo menos en la ley no. En la gracia sí. Entre ellos la vivió Juan y se le manifestó a Pablo. Ahí le está diciendo, está sentenciando que Dios le plació soberanamente manifestarse en la vida de Moisés. Seguimos leyendo. Siguiente versículo. Dijo más. Mira lo que Dios dice. No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Porque la gloria de la luz. Fíjense que Juan dice que cayó como muerto a sus pies. El Señor tuvo que levantarlo. Dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí. Y este es el punto que quiero decir. Y tú estarás sobre la peña. En el Antiguo Testamento todo apuntaba a Cristo. Dios estaba preparando el camino para la obra en la cruz de Cristo.
fuera nos iba a revelar al Padre. Y cuando Cristo se fuera y viniera el Espíritu Santo nos revelaría al Hijo. El Espíritu Santo está aquí para revelarnos al Hijo. Ahora, le están diciendo a Moisés: debes pararte en la peña, en la roca. Debes pararte allí. ¿Por qué? Porque la roca sería tipo de Cristo. Cristo es la roca. Seguimos leyendo. Cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña. En esa peña o roca había una hendidura. Y Dios iba a colocar a Moisés en esa hendidura, porque escondido en la hendidura podría entonces ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque esa peña fue declarada por Dios que representaba a Cristo. La hendidura representaba el costado traspasado de Jesús, representaba la cruz de Cristo, indicando que la única manera que hombre alguno pudiera ver la gloria de Dios sería entendiendo la cruz de Jesús, aceptando la obra de Jesús y escondiéndose en el corazón, en el costado de Jesús. Por eso hoy día nosotros podemos entender tanto la Biblia, podemos recibir tanta revelación de la palabra de Dios, que revelación de Dios es poder de Dios. ¿Por qué? Mientras estemos en el costado de Jesús, mientras busquemos comprender, apreciar y honrar la obra de Cristo en la cruz, mientras sepamos que estamos muertos para el mundo, muertos para el yo, muertos para el ego, muertos para nuestros derechos personales, intereses, pasiones, anhelos y egos. Entonces, una vez que le demostramos a Dios que realmente estamos muertos a todo eso, entonces estamos en el mismo costado de Jesús. Y solamente que el cristiano o el predicador que se mantiene metido en el costado de Jesús, en esa humildad, en esa sujeción, en esa obediencia, en ese corazón de siervo, en esa muerte, entonces le será revelada la gloria de Dios. Recibirá fuego de Dios, palabra de Dios, poder de Dios, cosas sobrenaturales en su vida. Dios mío, Dios mío. Dice: cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Seguimos leyendo. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Siguiente. Seguimos leyendo. ¿Llegó hasta allí? Y Jehová le dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre ellas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Lo dejamos hasta ahí. Vamos a este punto. Escuche bien. El poder más grande que puede recibir un cristiano y un predicador, escuche bien, es la revelación de Cristo en su espíritu. ¿Por qué? Las manifestaciones del Espíritu Santo son gloriosas, son señales maravillosas. Sin embargo, hay algo más grande que eso. La revelación de Cristo en tu espíritu es más grande que eso. Oiga, escuche. Los discípulos vieron a Jesús caminar sobre el mar. Los discípulos vieron a Jesús resucitar a Lázaro, que tenía cuatro días de muerto. Eso no es poca cosa, porque cuando alguien muere, lo primero que se le va secando y llenando de gusanos es la sangre. Y luego esos gusanos, lo primero que se van comiendo son los tejidos blandos, como la córnea, riñones y todo eso. En 4 días, con el calor del desierto, los órganos de Lázaro ya estaban comidos y no había ni siquiera sangre, tampoco corazón. De tal manera que cuando Jesús dijo: Lázaro, ven fuera, en esas microsegundos le reconstruyó los tejidos, le reconstruyó la sangre, le desapareció los gusanos y el hombre se levantó. Y él no se levantó hediondo, ni lleno de gusanos, ni con los órganos deformados, renovado y limpiecito. Lo único que había era que quitarle las vendas. Es decir, ellos vieron lo más poderoso
te marcar un antes y un después. ¿Por qué? Porque hasta ahí llegaba la ley con Moisés y con Elías. Moisés que la trajo y Elías que la restauró. Y desde ahí en adelante Dios dijo: este es mi hijo amado, a él van a escuchar. Y Jesús le dice a sus discípulos: no hablen de esto hasta que el Hijo del Hombre se ha levantado, es decir, hasta después de la resurrección. Ahora bien, todo eso lo vieron, y cuando llegó la hora buena lo negaron. ¿Por qué? Vieron manifestaciones, oiga, pero no tenían revelación en su espíritu. Me preocupan los lugares donde voy, donde magnífico lo de las manifestaciones, pero me preocupa que no se enseñe palabra, enseñanza, discipulado, revelación de la palabra, revelación de Jesús. Porque el hecho de que una persona vea muchas manifestaciones y sienta muchas manifestaciones no es garantía de que cuando venga el temblor, cuando venga el terremoto a su vida, cuando venga la crisis a su vida, cuando vengan esos momentos en donde no hay manifestaciones, no hay escalofrío, no hay unción, no hay manifestación, sino que lo que hay es proceso y desierto. No hay garantía de que la persona se va a guardar para Dios, va a ser fiel a Dios y va a superar los obstáculos. No hay garantía. La garantía, porque está demostrado, la garantía que alguien va a surcar los procesos y los desiertos, tenga o no tenga experiencia de manifestación del Espíritu Santo, la garantía es que le fue revelado Jesucristo en su espíritu, porque le fue ministrada la palabra de Cristo en su corazón. Y la revelación de la cruz, la revelación de Cristo, ¿en qué proporción la vamos recibiendo? En la medida que aprendemos a morir. ¿Y cómo yo aprendo a morir? Cuando aprendo a servir, cuando aprendo a dar, cuando aprendo a rendirme, cuando me doy cuenta que ya no es a mi manera, a lo que yo digo, sino que busco la manera de agradar a Dios y de servir con amor a los hermanos, y voy aprendiendo que caminar con el Espíritu Santo tiene una sola palabra: muerte. Es un problema de una persona que Dios la usa, que sabe mucho y que le falta morir. Porque tarde o temprano el carácter, el ego, las actitudes van a florecer y van a sabotear su vida y su ministerio. Se va a autosabotear. Y llega un momento que anda tan tenso y no disfruta adorar a Dios, no disfruta servir a Dios, no disfruta servir a los hermanos, no disfruta. Y usted tiene que disfrutarse, porque servirle a Dios es un deleite, y servirle a los hermanos en el nombre de Dios es un deleite, es una alegría, una felicidad, es un gozo, es un privilegio. Pero tiene que estar revelado Cristo en nuestro espíritu. Debemos esforzarnos por leer sobre Jesús. El mismo Jesús en San Juan 5:39 dijo: escudriñen las Escrituras. ¿Por qué? No para que se sepan los mapas. No, él no dijo eso. No para que se sepan aquello y sepan, tengan más sabiduría que los demás. Él no dijo eso. Él dijo: porque ellas son las que hablan de mí. Wow, ¿qué tan interesado está Jesús que sepamos sobre él, hermano? Porque en todo el Antiguo Testamento, en todo el Nuevo Testamento, los hombres y mujeres de Dios que caminaron en el poder de Dios recibieron revelación del Hijo de Dios. En el Antiguo Testamento, revelación del Mesías que vendrá, y en el Nuevo Testamento, del Mesías que vino, y en este tiempo, del Mesías que vino y que está hoy con nosotros revelándose en la palabra. Por lo tanto, hermano, escuche bien, la mejor, la más grande, la más importante ministración que yo les puedo compartir a ustedes, aparte de ministrar fuego del Espíritu Santo, es ministrar revelación de la palabra. Que Cristo te sea revelado. Porque venga la prueba que venga, tú te vas a mantener allí. Estás parado en la roca. Y vas a tener tus propias experiencias, tu propia revelación, cuando te metes como Moisés en la hendidura de la roca. A toda gloria de Dios. Quiero cerrar con este punto que tengo por acá, hablando de nuestra relación con el Señor. La relación con el Señor de los discípulos fue creciendo constantemente. Y lo ideal es que esa relación tuya con el Señor crezca constantemente. Hay 5 niveles de esa relación.
creyentes, todos somos creyentes, hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Luego viene el compromiso, y por eso es que están aquí hoy, discípulos. Somos discípulos. Y luego de discípulos, el Señor quiere que subamos al nivel de siervos, servidores. Pero aparte de eso, Él quiere que seamos sus amigos y que cada hermana sea su amiga. Y al final de la jornada, el Señor le está diciendo a sus discípulos: hijitos, hijos. Entonces, los 5 niveles de tu relación con el Señor son creyente, discípulo, siervo, amigo, hijos. Creyente, discípula, sierva, amiga, hija del Señor. Cuando seas siervo o amigo, no vas a dejar de ser creyente, y tampoco nunca dejaremos de ser discípulos, solo que subiremos de nivel en nuestra relación con el Señor. Un creyente no puede pasarse la vida solamente siendo creyente. Sí, yo creo en Jesucristo, Él es mi Señor y Salvador. Oye, ¿y cuándo te vas a comprometer en aprender más, en adoptarte en las clases de discipulado y así bautizarte, y así arreglar tu vida, y así servir en alguna área? Debes subir al siguiente nivel de tu relación con Dios para que puedas subir en tu nivel de bendición con Dios. Mucha gente quiere la bendición, pero no quiere subir de nivel, no quiere acercarse a Jesús, lo quiere a distancia. Y Jesús caminó con Adán y Eva. Él caminó con Abraham, Él caminó con su siervo, caminó con sus discípulos. Hoy quiere caminar contigo y conmigo. Ahora bien, siervos. ¿Qué es servir a Dios? Servir a los hijos de Dios, servir a los hermanos, servir a la iglesia. Eso es servir a Dios. En lo macro, en lo mediano, en lo pequeño, servir la obra de Dios, servir en el culto, servir a los niños, servir allá una clase foránea, escuche bien, de niños, llevarle caramelo, darle un versículo. Eso es servir a Dios. Entonces, creyente, discípulo, siervos, amigo. ¿Por qué amigo? Porque ahora el Señor te comparte cosas grandes y ocultas que tú no sabías. Ahora el Señor te revela secretos, y ahora el Señor te comparte cargas para que ores, para que intercedas por la gente, por la obra. Entonces, lo de amigos se relaciona con intercesión, según Lucas 11:5. Y finalmente, esto que el Señor mostró aquí con Moisés. Eso de esta experiencia que leímos con Moisés es un nivel de amigos. Esta experiencia con Juan, allí en la isla de Patmos, es una experiencia de amigos. Y nosotros que hemos cruzado el desierto de la crisis en Venezuela, que hemos confiado en Dios, que hemos sufrido, que hemos pasado por tantos procesos, que nos ha tocado llorar, ir, venir, viajar, porque nuestros hijos están fuera, X, Y o Z, algunos de una forma, otros de otra. Pero aquí seguimos, aquí estamos, adorando al Señor, sirviendo al Señor, dando la milla extra. Estuvimos por mucho tiempo dando la primera milla. Ahora aquí estamos listos para la segunda milla, que es la milla de la gran cosecha de almas en la iglesia. Gloria a Dios. Por lo tanto, escuche bien, ya tú y yo andamos hace rato en el nivel de amigos e hijitos del Señor. Te corresponde despertar a eso, corresponderle al Señor a ese amor, a esa cercanía. Diga conmigo, creyentes. Diga conmigo, creyentes, discípulos, siervos, amigos, hijitos. Diga conmigo, creyentes, discípulos, siervos, amigos, hijos. Intimidad. Esa tiene que ser tu verdad. Debes dar el siguiente paso. Debes dar la milla extra. Debes nadar los siguientes 1000 codos. Debes buscar las profundidades. No te puedes conformar. Hay más para ti. Hay revelación, hay fe, hay bendición, hay una cosecha que viene. Y las bendiciones materiales que vienen, negocio, emprendimiento, ¿a quién se lo va a soltar el Señor? Al que trabaje con Él, recogiendo la gran cosecha. Él dijo, en los negocios de mi Padre me conviene estar. En los negocios del Señor te conviene estar. En el negocio de ganar alma, en el negocio de formar creyentes, en el negocio de servir en la obra de Dios, en el negocio de fundar iglesias, en el negocio de formar obreros, músicos. En ese negocio te conviene estar. En el negocio de ganar mujeres para Cristo, en el negocio de restaurar matrimonios para Cristo. Oiga, en ese negocio te conviene estar. En el negocio
negocio de hablarle de Cristo a mis compañeros en el colegio, liceo, universidad o deporte, te conviene, en la empresa, te conviene estar en el negocio de decirle a Venezuela que Jesucristo es el Señor de esta nación, de recoger la cosecha, prepararte cada vez más para recoger la cosecha. En ese negocio tiene que estar. Solo a los que estén en ese negocio le van a soltar los recursos. ¿Quieres recursos? Trabájale al que los tiene, al que los gobierna, al que los prometió. Él sabrá soltártelos. En el Salmo 103, ustedes lo van a revisar el versículo en donde está, donde dice: sus caminos le mostró a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. No sé si el versículo 4. Sus caminos, ahí está. Versículo 7. Vamos a hacer. Salmo 103, 7. Sus caminos notificó a Moisés. ¿Qué quiere decir sus caminos notificó a Moisés? Tuvo intimidad, cercanía, revelación para Moisés, porque Moisés lo buscó, lo demandó, lo quería. Y a los hijos de Israel sus obras, es decir, lo que tenía que ver con las manos. Los hijos de Israel no miraban el rostro, miraban las manos. Ay, ¿qué tiene para mí? ¿Qué me van a dar hoy? Y solo se quedaban con las manos y no aprovechaban el rostro. Mucha gente quiere que Dios les dé las cosas, pero no quieren a Dios, no quieren la presencia. Pues camina al revés. Busque primero la presencia, busque primero el reino de Dios, busque primero el rostro de Dios, conozca primero la revelación de Dios, y lo de las obras, lo de las manos, te van a ser añadidas. Vamos a dar una ofrenda de aplauso. Vamos a dar un pie. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Ponga la mano en su corazón. Espíritu Santo.